Bendido, Padre bendito, y que todo lo que hablemos, como siempre, Padre bendito, sea para edificar, para consolar, para exhortar, si así fuera necesario. Te suplicamos, por favor, poderoso Dios y Padre bueno, que pongas tú guarda, papito lindo, en mis labios, para que lo que hablemos, Señor, como siempre te lo suplicamos, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortarnos, Señor, si así fuera necesario, y que estemos prestos, Señor, y dispuestos a recibir el consejo de tu palabra. Hoy en tu nombre santo, Señor, por medio de lo que está escrito, Padre Celestial, reprendemos a ese devorador, Padre, y te suplicamos que no solamente sea reprendido en tu nombre santo por nuestras palabras, Señor, sino también por nuestras acciones, Padre Celestial. Te bendecimos, te suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, esta tarde, Señor, no regrese a ti vacía, Padre, sino que antes bien cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, papito lindo. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijas, Señor. Bendigo esta casa, Señor. Bendigo también cada casa representada. Y desde ya, Señor, reprendemos también en tu nombre santo, Señor, todo espíritu de contragolpe, Señor, que quiera intentar contragolpear nuestras vidas, que lo creamos inoperante, Señor, y confesamos que el consejo de tu palabra, Señor, cumplirá ese bendito propósito por el cual tú lo has enviado hacia este hogar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes se recordarán, mis amadas hermanas, estamos hablando de reprendiendo al devorador. Amén. Y nuestra base bíblica, esto solo lo voy a mencionar como un resumen. Hablamos de Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, en donde dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y él no debe, dice, ver nada indecente en medio de ti. Recordemos, la otra versión decía: no permita nada indecente u ofensivo, no sea que se aparte de ti. Amén. Aquí explicamos en este cuadro, si se recuerdan, ¿verdad?, en 8 diferentes formas, mis amados hermanos, de lo que el Señor va a hacer. Solamente les leo. 1 dice proteger y para entregar. Está hablando de lo que el Señor va a hacer con nuestros enemigos, ¿verdad? En este caso, el devorador. Vean, hoy en la casa inicié ya a estudiar el primer devorador. Si ustedes se recuerdan, les mencioné como 11, ¿verdad? Y empecé a escudriñar el devorador de sueños. Y les digo, es algo muy, muy, muy delicado, mis amados hermanos, porque muchas veces el devorador entra porque nosotros mismos le abrimos la puerta. A veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Y por eso es que los devoradores entran a estorbarnos. Y como lo hablábamos en nuestro último discipulado, muchas veces, mis amados hermanos, no nos damos cuenta. Otras veces nos damos cuenta, pero no hay como tal vez un ánimo, un deseo, o una capacidad, o una instrucción de poder enfrentar a cierta potestad. Y por eso es que gana mucha ventaja. Bueno, vamos a seguir. Número 2 dice: para salvar y entregarte. Recuérdese que todo habla de los enemigos, ¿verdad? Para librarte y para derrotar a tus enemigos, para protegeros y daros la victoria sobre los enemigos, para salvarte y ayudarte a derrotar a tus enemigos, para rescatarte y entregarte a tus enemigos, para librarte y para abandonar, dice, a los enemigos, ¿verdad? Y para librarte y poner en tus manos a tus enemigos. Amén. Esta es la misma versión. Nada más vamos a leer esto, la diferencia de la otra, que dice que aquí tus tiendas, dice, deben de ser sanas. Amén. Y aquí explicábamos, leo nada más, lo que otras versiones dicen en relación a la sanidad, que dice esta de las tiendas. Las otras versiones dicen: tu campamento debe ser un lugar santo. Recuérdense que lo explicamos: el campamento, nuestra casa, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro trabajo, el lugar de estudio. Número 2, tu campamento debe ser una cosa sagrada. 3, tus campamentos deben de estar limpios, dice. Recuérdense que el número 4 fue el que nos centramos para explicar la importancia del atrio, lugar santo, y el lugar santísimo, ¿verdad? Porque dice acá: tu campamento será un lugar kadosh. Número 5, tu campamento tiene que resultar santo. Número 6, tu campamento debe permanecer limpio. Número 7, tu campamento debe estar sin contaminación.
Y ahí en el cuadro yo les coloqué un comentario, ¿verdad? Nuestro campamento tiene que ser un lugar donde el amado encuentre deleite, no he arreglado eso todavía, paz, santidad, frutos y amor. Aquí está, ¿verdad? Explicábamos con esta imagen los utensilios que había tanto en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, y donde la Biblia menciona ahí esta cita que dice: tu campamento será un lugar kadosh. Recuérdense que les explicaba, ¿verdad? Y que esa palabra kadosh es la misma palabra que se utiliza para el lugar santo. Y en el lugar santo la Biblia muestra que está el altar del incienso, el candelabro, ¿verdad? Y la mesa de los panes de la proposición. En esto explicábamos lo que representa cada una de las tres cosas. El candelero representa el Espíritu Santo, representa a Cristo en medio de su iglesia, representa la revelación, la unción y el entendimiento espiritual. Así es como deben de estar nuestros campamentos. En nuestras vidas, si hay candelero, tenemos que tener la dirección, llenura, guianza del Espíritu Santo. Cristo en medio de nosotros, debemos tener revelación, unción y entendimiento espiritual. Vean, con esto me detengo un momento acá. Hay cosas, mis amados hermanos, de que muchas veces ustedes y yo no logramos entenderlas. No sé si alguna vez les ha pasado, es el ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? De que uno va a tal lugar y uno siente como una atmósfera, puede ser buena, puede ser mala, puede ser triste, pero uno lo percibe, pero quizás no logra entender exactamente qué es. Por ejemplo, entro a algún lugar y siento una atmósfera como de tristeza, por ejemplo. Ok, yo lo sentí, pero no logro entender al 100% el porqué de esa atmósfera, el porqué de esa tristeza. Muchas gracias. Qué rica, está fría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta, mis amados hermanos? ¿Por qué no logramos percibir el 100%? Si sí logramos percibir cierto ambiente negativo o de alegría, ¿verdad? Como sea, porque nos falta algo. Esa revelación, esa llenura del Espíritu Santo, que el candelero esté encendido. Puede ser, nos falta intimidad con el Señor, pero más de algo nos falta, ¿ok? Vamos a avanzar. El altar del incienso. Esto representa la oración, la adoración, la intercesión, la rendición y la aceptación. Cada uno de estos es un tema. No lo vamos a tocar ahorita, lógicamente, ¿verdad? Y les dice que habla de la mesa de los panes de la proposición, que son, esto representa la comunión, la palabra y a Cristo, la provisión de Dios para su pueblo. También representa el alimento espiritual y representa también no presentarse delante de Dios con manos vacías. Amén. Y aquí está la famosa cita, ¿verdad? De donde la Biblia habla acerca de el devorador. Dice: por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pero como lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando habla de ese reprender al devorador, está hablando de una acción, mis amados hermanos, porque el versículo anterior, si lo recordamos, el versículo 10, aquí está, ¿qué es lo que dice? Traed, dice, todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego pues viene la cita que acabamos de leer, ¿verdad? Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos. Amén. ¿Me iba a decir algo? Yo pensé que iba a decir algo. Para que no destruya los frutos, dice, del suelo, y de vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Entonces acá nos damos cuenta de que para reprender al devorador, o sea, no solamente se trata de la obra del Señor, sino también de parte de mis obras, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces acá vamos a ver unos significados de esa palabra cuando el Señor dice acá, reprenderé. Esa palabra reprender o reprenderé significa regañar, amenazar, dañar, reñir, reprender y reprimir. Entonces acá
vemos algo, mis amados hermanos, que el devorador pues también puede ser figura o representación del enemigo, ¿verdad? De Satanás, como de muchas otras entidades. Como se recuerdan hace 15 días, les enseñé, porque no lo explicamos, les mencioné por lo menos 11 diferentes devoradores, amén. O sea, no hay solo uno, amén. Hay 11 por lo menos dentro de los que hemos buscado. Y una de las formas que la Biblia dice acá es cómo el devorador no va a estar estorbando. En este caso, si le pusieron atención, dice que el devorador destruye los frutos. O sea, ya no importa si son frutos del suelo, si son frutos de la vid, pero ¿qué es lo que destruye? Los frutos. O sea, lógicamente, aquí en Costa Rica yo me he dado cuenta de algo. Allá en Guatemala también hay, pero es más que todo como que en los pueblos, ¿verdad? En la capital, ¿no? Si en la capital ya ni espacio para los vehículos hay. Pero aquí hay mucho árbol de frutas. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando mira los árboles con fruta? Si tiene ganas, pues los baja, ¿verdad? Y para bajarlos, pues más de algo utiliza, una piedra, un palo, una vara, un tubo, qué sé yo. Pero no lo puede bajar si está en alto, solo así tomarlo y agarrarlo. Sino hay que golpear, hay que apedrear. Y esto es algo que ustedes y yo tenemos que entender, de que si en nuestras vidas hay frutos en algún área, mis amados hermanos, va a haber un devorador que está intentando, pues, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Devorar los frutos que yo estoy dando. Amén. Y aquí podemos analizarnos tanto en lo literal, en lo espiritual, en lo sentimental, como conforme los años han ido pasando en nuestras vidas, hemos ido dando frutos. Pero también sería de escudriñar, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esos frutos, mis amados hermanos, que ya hemos dado? ¿Será que los frutos han permanecido? ¿Será que los frutos se han multiplicado? ¿Será que los frutos han servido para nutrirnos como alimento para nosotros, para los nuestros y para los demás? Recuérdense que cuando la Biblia habla acerca de la cosecha, ¿verdad? Dice la Biblia que los que iban a cegar, como por ejemplo cuando se ciega el café, ¿verdad? Andan ahí cortando y cortando, pero todavía había algo que se le llamaba, o se le llama, mejor dicho, el rebusco. O sea, supuestamente ya todo el fruto de los árboles ya se cortó. Pero ¿qué es el rebusco? Ir a buscar en la tierra, ¿verdad? Y a darle vuelta y a rebuscar si habrá quedado por ahí más de algún fruto. Y siempre se encuentra más de algún fruto. Y cuando yo menciono esto, me recuerdo cuando en la Biblia habla acerca de Ruth, que la Biblia dice que ella iba a espigar. Y cuando Booz se entera de quién era ella y todo el asunto, él dice, déjenme ahí algunas espigas, tanto tiradas como en las ramas, digámoslo así, para que ella pueda recogerlas. Entonces, parte del trabajo de Ruth era el rebusco. Aquí andaban los segadores y todo lo que ellos botaban, Ruth lo recogía. O sea, démonos cuenta de la importancia de que los frutos, mis amados hermanos, por más que estén presentes, por más que los hayamos tenido, o sea, siempre son frutos. Y aún, repito, aunque yo tenga frutos en este momento o aunque yo los haya tenido, son importantes siempre. ¿Por qué? Porque por eso Ruth los recogía. O sea, si lo entendemos, ¿verdad? No es lo mismo el fruto en la espiga al fruto que estaba tirado. Pero ¿en dónde se formó ese fruto? El fruto, aunque estaba tirado, no se formó en el suelo, se formó en la espiga. ¿Y cómo fue que llegó al suelo? O sea, definitivamente, si lo vemos literalmente, seguramente alguien lo cortó, ¿verdad? Y a la hora de echarlo en el cesto, quizás no tuvo buena puntería y se le cayó. O qué sé yo, llevaban el cesto, se tropezaron y dejaban los frutos tirados. Pero no porque estuviera tirado, no significa que no fuera fruto. Entonces en nuestras vidas es algo similar. Yo puedo en este momento decir, yo estoy dando este tipo de frutos. Pero cuando escudriño mi vida hacia atrás, por ejemplo, por mencionarles un fruto, bueno, esto es un don, pero tipificándolo como un fruto, ¿verdad? Yo me recuerdo, es un ejemplo, ¿verdad? Que hace tiempo atrás yo profetizaba, pero ha pasado el tiempo y dejé de hacerlo. O sea, será que porque yo dejé de hacerlo, repito, es un don, pero lo estamos tipificando ahorita como un fruto. ¿Será que porque yo dejé de hacerlo, el fruto pereció? ¿Será que ya no puedo volver a profetizar? Puedo volver a hacerlo. Simple y sencillamente, ¿qué hay que hacer? Recoger ese fruto. Y esto es lo delicado de este devorador, porque él se devora esos frutos.
y puede llegar un momento en el que yo intente recogerlo o hacer lo que hizo Esaú, que la Biblia dice que Esaú sintió remordimiento y buscó la bendición, dice, se fue a buscar la bendición aún con lágrimas, pero ya no la encontró. Podemos pensar, bueno, ahí están mis frutos, mis dones, los voy a desempolvar y los voy a volver a utilizar. Pero recuérdense que la Biblia habla de que va a haber un tiempo en el que se buscará al Señor, pero ya no lo vamos a encontrar. Entonces buscadme ahora que estamos a tiempo, nos muestra la Biblia. Y esto, mis amadas hermanas, lo pongo acá en la pantalla para que ustedes y yo veamos y entendamos de que el devorador, si yo hago lo que tengo que hacer, si yo cuido mis frutos, mis dones, mis talentos, que simple y sencillamente es como cuando uno está regañado, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, hoy mismo pasaba, ¿verdad? Yo regañé a uno de mis hijos y ¿qué fue lo que él hizo? Dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue a acostar. Y ahí acostado ya no siguió haciendo lo que estaba haciendo, por lo que lo regañé. Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo? Porque el devorador así es. Si yo hago lo que tengo que hacer, el Señor lo reprende. Entonces el devorador va a estar como ahí, como dice acá, reprimido, ¿verdad? Como castigado en una esquinita y no puede salir de ahí. Pero en el momento de que yo deje de hacer lo que tengo que hacer, simple y sencillamente vuelve, mis amados hermanos, a tener derechos legales el devorador, y los frutos que lo acabamos de leer son los que él va a buscar destruir. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Esto de acá, no sé, ustedes me recordarán, pero creo que ya no se los di, o sí se los di. Bueno, yo creo que ya no, pero vamos a ver. Sí, yo creo que ya no. Entonces vean esto. Cuando la Biblia dice, vamos a regresar acá un poquito, acá, reprenderé. Entonces vean, mis amadas hermanas, que es todo lo que el Señor va a hacer con el devorador. Pero no nos olvidemos, ¿verdad? Lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y la continuación es esto: yo reprenderé por vosotros al devorador. Amén. Entonces, cuando dice acá, habla de reprender, ya vimos los significados, ¿verdad? Estos son los significados de reprender. Pero ahora vean qué es lo que sigue diciendo. Vamos a agarrarlo por línea aquí para abajo y luego nos vamos a ir a esto. La otra versión dice: alejaré, dice, no sé si lo logran ver, pero es este. No dice devorador, sino dice de vosotros a la langosta. Y voy a regresar hasta acá un poco para que ustedes vean la imagen que yo coloqué, ¿verdad? O sea, no coloqué, por ejemplo, así decirlo, una bestia, ¿verdad? Feroz, que quizás solamente con verla uno le da miedo y no se va a enfrentar. Pero uno de estos días, por ejemplo, allá en el Naranjo, andaba una langosta, andaba solita. ¿Y qué creen que hizo una hermana? La agarró y se puso a verla. Mire, pastor, le falta una pata, y ahí andaba a enseñárselas a todos. Pero que, por ejemplo, y si hubiera sido un lobo feroz, ¿será que les anima? No, ¿verdad? Entonces les coloco la imagen y les pongo acá el significado. Bueno, mejor dicho, lo que otra versión dice. No dice reprenderé al devorador, sino dice alejaré de vosotros la langosta. Vuelvo a poner el ejemplo, ¿verdad? Una vez, por ejemplo, si hablamos un devorador, por lo que veo acá en esta imagen, ¿verdad? Un devorador del mar, ¿cuál sería? Tal vez todos nos hacemos la idea de un tiburón, ¿verdad? Tal vez vemos un tiburón y nos da miedo, ¿verdad? Pero ¿y si vemos una langosta? Yo creo que a la mayoría de gente una langosta no le da miedo. Entonces, ¿por qué es que la Biblia dice esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, el devorador entra así, de una forma tal vez amigable, de una forma confiable, de una forma en la cual nosotros podemos pensar, no, esto no me va a hacer daño. Uno de estos días platicaba yo con una persona, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucha gente, no sé si ustedes conocerán a alguien, de que son cristianos, se congregan y todo el asunto, pero ellos en su casa tienen bebidas alcohólicas, un poquito de vino de este, vino del otro, vino acá, y de vez en cuando se toman su copa y toman, ¿verdad? Y ellos piensan que eso es normal.
Ok, ¿qué piensan ustedes? ¿Será normal que de vez en cuando yo mantenga mi botella de vino ahí en la casa y tengo ganas y me lo tome? Pues mucha gente piensa que sí, que eso es normal. ¿Cuál es el problema con eso que ustedes y yo, bueno, ya le aclaramos, ¿verdad? No es normal. Pero ¿cuál puede ser el problema con una cosa similar a la que yo pueda considerar, no, si esto es normal, esto no es pecado? Que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces acá estamos hablando de esto porque dice, alejaré de vosotros la langosta, que solita la langosta pues no es peligrosa, pero si la vemos no sé cómo se le llamaría, parvada sería para las aves, tal vez algo así, en un montón, ¿verdad? En enjambre, yo creo que ella nos daría cierto temor. Pero ¿cómo es que empieza a trabajar, por esto que estamos hablando, la langosta si es tan pequeña? Repito, por cosas insignificantes, por cosas que ustedes y yo podemos pensar, no, esto no es problema. Por ejemplo, esto basta con una oración. Ok, ¿cuál es el problema? Como les decía, cuando alguien pues tiene vino y de vez en cuando se toma o va a comer con cierta amistad y a la hora del almuerzo pide vino, podemos pensar, pero eso no es pecado. Pero el problema es que la Biblia dice que las pequeñas zorras, las cosas pequeñas, un poquito de levadura, pues leuda toda la masa, puede contaminar y luego caer en un punto en el que de algo que aparentemente era bueno, yo lo convierta en pecado. Les pongo un ejemplo. En alguna oportunidad andábamos con un pastor buscando un lugar para llevar a los jóvenes de retiro. Bueno, de excursión más que de retiro, ¿verdad? Y al balneario a donde fuimos había una mesa de billar. Y a mí de alguna forma, les digo, siempre me ha llamado la atención jugar eso. Más sin embargo, no les digo que yo lo jugaba porque una vez creo que lo jugué en este ejemplo que les voy a poner, pero siempre me ha llamado la atención poder ver cómo es. El asunto es que ahí había una mesa de billar y el pastor me dice, ¿querés jugar? Me dice. Yo me quedé así sorprendido porque para mí, decía, eso es pecado, decía yo dentro de mí, ¿verdad? Y yo dije, ¿se puede pues? Sí, me dice, ¿querés jugar? Yo todo emocionado y si el pastor dice que sí se puede, entonces no es pecado. El asunto es que no jugamos porque no nos gustó el lugar y nos fuimos. Ok, entonces yo me quedé con esa idea. Antes para mí, porque allá en Guatemala, no sé si hay acá, hay lugares en los que se ponen las mesas solo para ir a jugar eso, pero ahí hay música mundana, hasta mujeres hay ahí, hay licor, malas palabras, vicios, de todo hay ahí, hasta el que es un centro, es un lugar de perdición. Entonces yo tenía esa idea, y cuando el pastor dijo que sí se podía jugar, íbamos, porque no jugamos a jugar en un lugar en donde estaba solo la mesa, no había ni gente porque el balneario estaba cerrado y solo fuimos a preguntar. Pero como yo me quedé con esa idea de que no era malo, ¿qué creen que hice después? O sea, yo mismo, con otro hermano de la iglesia, un joven igual que yo en aquel entonces, ¿verdad? Nos fuimos a meter a un billar donde está todo lo que ya les dije. Y para nosotros no era mal, pero ¿creen ustedes que después yo me sentí con el deseo de volver a ir? ¿Por qué? Porque en mi interior, no, eso no es correcto. Pero ¿qué me motivó a mí a ir? Si para mí yo decía, eso es malo. Y si yo no hubiera visto eso, de que el pastor me dice, ¿se puede? No hubiera ido. Miren, hay muchos errores que muchas veces se cometen. Alguien le preguntó a su pastor, ¿es malo tomarse una copa de vino? Y el pastor le responde, no es malo. Lo que la Biblia dice que es malo es emborracharse. Entonces imagínense ustedes que yo venga y les diga a ustedes, miren, las pequeñas cosas, como el ejemplo que estamos poniendo, una langosta, ¿verdad? Pues la Biblia dice que no, que la Biblia dice que el pecado es emborracharse, pero tomarse una su copita, no, eso no es pecado. Pero yo no estoy diciendo eso, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el hecho que yo les diga eso no despertaría en ustedes? Entonces sí se puede, entonces lo voy a probar, porque el pastor dice que emborracharse es pecado, una copita no, y yo solo una me voy a tomar. Pero ¿quién quita, mis amadas hermanas, de que yo cometa ese error y me tome una copita, que haga una cosa pequeña, que haga una cosa insignificante, una langosta, y que yo diga, bueno, no es pecado, lo haga y que eso me active receptores? Y que luego, bueno, una copita a la semana no hay problema, luego una copita al día,
Luego ya no es una copita, dos, y ¿cuál va a ser la consecuencia? Que seguramente se va a terminar emborrachando. Si no, preguntémonos, ¿cómo creen ustedes que las personas que lamentablemente se emborrachan, cómo creen que empezaron? O sea, yo estoy seguro, no empezaron emborrachándose de una vez, con una pequeña cosa, con una langosta. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acá? Yo alejaré por vosotros a la langosta. Y miren, y cuando hablamos del devorador de los sueños, no sé si se los dije la semana pasada, pero la Biblia muestra que el devorador de los sueños son los vicios. Entonces acá ustedes y yo tenemos que escudriñarnos bien. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, ¿verdad? A veces uno, mis amados hermanos, dentro del matrimonio, dentro de la familia, tiene ciertas discusiones. Hay ciertas cositas pues que no le agradan a uno o le disgustan, ¿verdad? Y tal vez en un momento de enojo, no sé si les ha pasado, pero a mí sí les cuento otra cosa que me pasó a mí. Eso fue en Guatemala. Yo me enojé por algo con mi hija. Y vean qué fue lo que le dije. Le pegué y le dije, solo así vas a aprenderle. O sea, pegándole, ¿verdad? Y en el momento la pastora escuchó y me dijo, no, eso no es correcto. Porque usted la está atando a que solo con golpes va a aprender. O sea, imagínense lo que yo estaba diciendo. En un momento de enojo no lo pensé, pero solté la palabra. Y mi esposa dijo, no, eso no es correcto. Y le habló y todo, ¿verdad? Entonces les pongo ese ejemplo porque a veces en momentos de enojo soltamos ciertas palabras como esas. Una langosta, una cosa pequeña, una cosa que yo pueda pensar insignificante. Pero yo les digo, ¿cuántos matrimonios, tanto hombre o mujer dentro del matrimonio, han pasado muchos años y no se les olvida una palabra que el cónyuge les dijo? Y los años han pasado y él o ella siguen con esa palabra. Es que me dijiste tal cosa y aparentemente la relación está sana, pero ella o él tienen esa palabra ahí, tienen ese menosprecio. Uno de estos días, vean cómo es, pequeñas cosas que dice, yo las alejaré de ti, la langosta. Veía un video, el video era de una broma, y en el video decía, le voy a decir a mi esposa, amiga. Total que están en una mesa, ¿verdad? Y llega la mesera y el muchacho, el esposo pide, ¿verdad? Y le dice, yo quiero esto y esto, y para mi amiga, refiriéndose a su esposa, un vaso de agua. Y en el momento que la mesera se va, la esposa empieza a reclamarle, ¿verdad? Que por qué le dice amiga. Y él le dice en el video, pero eres mi amiga. Sí, pero soy tu esposa. O sea, pequeñas cosas, eso es una broma, ¿verdad? Pero yo lo traigo a colación porque a veces pequeñas cosas, como por ejemplo dentro del matrimonio, que mi esposa no me dé mi lugar, que mi esposo no me dé mi lugar, pueden causar grandes problemas. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acá? Yo te voy a alejar de eso, de esas cosas que aparentemente son insignificantes, pero es que si no se aleja uno de ellas, pueden causar grandes problemas. Acuérdense lo que la Biblia dice, y lo hemos explicado acá, de que la Biblia dice, cazad las pequeñas zorras, dice, las pequeñas cosas. Y no es lo mismo cazar a pescar, ¿verdad? Porque cuando se caza, la presa, digámoslo así, está muerta, o sea, se mata. Pero cuando se pesca, pues se pesca con vida, es diferente, ¿verdad? Bueno, espero estarme dando a entender con esto, mis amadas hermanas. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice en relación al devorador? De que el Señor lo va a alejar. Amén. Pero esto estamos hablando de una figura en la que son las pequeñas cosas, que a veces repito y pasamos al otro. Yo puedo pensar, son insignificantes, pero probablemente el alma, en este caso, si lo vemos desde el matrimonio, de mi cónyuge, pudo haber sido lastimada por algo que yo pensé que era insignificante, algo pequeño como la langosta. El siguiente dice, no dice, dejaré, vean esto, que las plagas destruyan. Recuérdense que cuando lo leíamos hablaba acerca del fruto. Entonces acá las plagas, miren, esto es muy, muy importante también. Puede ser parecido a la langosta, ¿verdad? Pero digo puede ser, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una plaga, mis amadas hermanas, ¿cómo empieza? Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes han visto las hormigas, a veces llegan donde uno lava los platos, a veces llegan a la mesa,
a veces llegan, qué sé yo, a algún lugar, pero las hormigas no llegan solo porque sí, sino porque es que llegan. Ah, ahí está. Entonces con esto de las plagas, mis amadas hermanas, para que una plaga estorbe, en este caso, ¿verdad? Dice, no dejaré que las plagas destruyan. ¿Cuál o qué? Los frutos. Pues para que las plagas lleguen, yo tuve que haber hecho algo. En este caso, como lo acabamos de poner, tal vez a veces uno se da cuenta que el caminito de hormigas va y va y va, y cuando llega ahí a la bolsa del pan, de uno dejó algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ellos andan buscando? Las plagas andan buscando alimento. Y muchas veces esa plaga viene a estorbar, no un alimento literal, físico, que yo haya dejado, qué sé yo, en la alacena, ¿verdad? O en la mesa, sino vienen a estorbar el alma. Miren, la Biblia habla acerca de la mujer adúltera. Dice que, miren, la Biblia habla de la ramera, o puede ser, no, habla de la prostituta, de la adúltera y de la ramera. Ustedes y yo, si lo vemos, puede parecer el mismo trabajo, por así decirlo, mas sin embargo no es lo mismo. Cuando la Biblia habla de la prostituta, dice que la prostituta, pues lamentablemente, pero así lo dice, se dedica a eso por un bocado de pan. O sea, ¿por qué lo hace? Porque quiere comer. Okay. Más sin embargo, un bocado, ¿verdad? La Biblia dice que a causa de la prostituta, el hombre es reducido a un bocado de pan. Ya hay como que una mordida. Pero luego habla de la mujer adúltera. Y la mujer adúltera, dice, lo menciono, dice que ella va detrás del alma que vale, va detrás del hombre. Y cuando habla de la ramera, pues las tres, si lo entendemos así, trabajan en lo que es el área sexual. Cuando una persona, porque aunque habla en el género femenino, también puede ser en el género masculino, ¿verdad? Cuando una persona es afectada por prostitución, por adulterio o por lo que es la ramera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Va a ser trastocado en todo lo que es lo espiritual. O sea, la ramera va detrás de todo lo espiritual que una persona pueda tener, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y todo lo que la Biblia habla detrás de una vida espiritual. Pero aquí dice, habla acerca de las plagas. Entonces cuando habla de las plagas van en busca de algo que yo pueda tener, pero escuchen bien, pero que se le ha dado la puerta para que ellas entren. Y es así como por ejemplo estorba el adulterio. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque la adúltera o el adulterio, lo dice claramente la Biblia, va detrás del alma. Así como las plagas van detrás de un poco de alimento, así el adulterio va detrás de un alma. ¿De qué alma? Pues del que comete el error, ¿verdad? Y aquí dice la Biblia, yo no dejaré que las plagas te destruyan, que las plagas destruyan. ¿Qué? ¿Que destruyan qué? Los frutos. Amén. Entonces miren, con esto ustedes y yo tenemos que ser muy celosos, mis amadas hermanas, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de lo nuestro, pero no esos celos enfermizos, ¿verdad? Sino unos celos que la Biblia muestra que son celos de propiedad, como por ejemplo, ¿verdad? El cuidado o el celo que yo pueda tener con mi celular. O sea, el celular no es algo con el que andemos jugando, tirando para arriba y por abajo como lo hacemos con una pelota, ¿verdad? No, es algo que se queda en ciertos lugares. ¿Por qué? Por la importancia del aparato, ¿verdad? Amén. Bueno, luego dice el siguiente, vamos, porque quiero avanzar con esto, si no aquí me voy a quedar para, si el Señor no lo permite, la siguiente semana ya empezar a hablar directamente de cada devorador. Pero aquí estamos hablando, mis amadas hermanas, de cosas, digámoslo así, que el Señor hace cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para, en este caso dice, impediré que la langosta, dice, miren esto, os aflija. Entonces aquí ya entra algo más, como lo que es la aflicción. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a impedir? Que el devorador venga a causarnos aflicción. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo un devorador puede causar aflicción?
pues cuando yo no hago lo que tengo que hacer, porque recordemos, ¿verdad? Que lo explicamos, yo tengo que hacer una cosa y entonces dice la Biblia, yo, y lo dice así, y entonces dice claramente, yo reprenderé al devorador. Y aquí estamos hablando de que el Señor va a impedir que la langosta os aflija. Entonces ahora tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? O recordar, en alguna oportunidad de mi vida yo me he sentido afligido. Probablemente la respuesta sea así, me he sentido afligido. Ahora ya con bases bíblicas ustedes y yo podemos entender por qué la aflicción llegó a estorbarme, por qué el Señor no impidió que llegara la aflicción, porque seguramente yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque recordemos que lo dice, ¿verdad? Ustedes hacen esto y yo reprendo por ustedes al devorador. O sea, yo también lo puedo reprender en el nombre de Jesús. Pero esto lleva a autoridad cuando mis acciones van ligadas a mis palabras. Aquí se entiende un poco mejor cuando la gente que veía predicar a los fariseos y a Jesús marcaba la diferencia y decía que Jesús no predicaba como los fariseos, sino que predicaba, dice, como uno que tiene autoridad. Yo les pregunto, ¿lo que Jesús y los fariseos predicaban acaso era diferente? Era lo mismo, pero ¿por qué? La gente veía que la prédica era diferente por la autoridad que Jesús tenía. ¿Por qué? Porque lo que Jesús decía, eso hacía. Y Jesús le dice a sus discípulos, hagan, escuchen la diferencia, lo que los fariseos dicen. O sea que lo que ellos decían era bueno, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque lo que decían no lo hacían. Predicaban un evangelio, pero no creían en el Mesías. Amén. Entonces dice acá, impediré que la langosta os aflija. Entonces, ¿en qué momento entra la aflicción a la vida de una persona? Cuando sus acciones y sus palabras no van acorde. Cuando digo una cosa y hago otra, o hago una cosa y digo lo contrario. Amén. Y esto es lo que la Biblia dice acá, yo impediré que la langosta os aflija. Vamos a avanzar. El siguiente dice, increparé también por vosotros, dice, al devorador. Amén. Vamos a avanzar porque ya el tiempo nos ha avanzado. Dice, yo, vean este otro, las cuidaré de los insectos y de las plagas. Y aquí me llama la atención porque dice, yo las cuidaré. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver cómo dice la otra versión. Dice, yo reprenderé al devorador para que no destruya los frutos. Y aquí dice, las cuidaré. O sea, ¿de qué está hablando? De las viñas. Amén. Y cuando hablamos de las viñas, mis amadas hermanas, ahí podemos hablar de mi vida, mi matrimonio. En mi caso como varón, la Biblia dice claramente que mi esposa es una viña. Amén. Y de las viñas hay muchas cosas que hablar, pero dice acá, yo las cuidaré. Amén. Hay una canción que a mí me gusta mucho, tal vez la han escuchado ustedes, que dice, Dios cuida de mí, dice, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. ¿Verdad que sí? Entonces acá dice, yo dice, las cuidaré de los insectos y de las plagas. Aquí ya cuando hablamos de esto, podemos hablar de dos tipos de ataques, ¿verdad? Porque no es lo mismo una plaga a los insectos, aunque hay plagas de insectos, pero ustedes y yo sabemos que hay insectos, como por ejemplo los zancudos, ¿verdad? Esos normalmente no andan en plagas, no están el montón de zancudos normalmente, pero ¿qué es lo que uno hace con un zancudo? Matarlo, ¿verdad? Entonces aquí dice, yo los cuidaré. Vamos a avanzar, mis amadas hermanas, porque luego el tiempo me ha avanzado y todavía me faltan varios ahí. 7. Este me gusta mucho, por eso lo resalté en verde. Dice, por amor a ustedes, escuchen lo que dice, prohibiré al devorador. Después lo resalté hasta con otro color. Y aquí viene algo que a mí me llamó la atención cuando yo veía esta cita, de que entonces, mis amadas hermanas, lo que yo tengo que hacer, amén, para con el Señor, porque vuelvo a repetir, para que el Señor reprenda al devorador, yo tengo que hacer una parte. Y entonces, dice él, yo reprendo al devorador. Entonces aquí me llama la atención porque dice, por amor a ustedes,
prohibiré al devorador. Lo mismo, ¿verdad? Que devore nuestros frutos. Pero entonces, mis amadas hermanas, acá, si lo vemos desde todos los significados que están en amarillo, ustedes y yo podemos entender, bueno, sí, el Señor lo reprende, pero yo tengo que hacer mi parte. O sea, ese tengo pareciera como que fuera una obligación. Pero cuando ustedes y yo lo vemos desde este punto de vista aquí, desde la palabra por amor, yo no sé cómo ustedes y yo lo sentimos, pero será lo mismo que yo haga algo porque estoy obligado a hacerlo, a que lo haga por amor. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener un trabajo. Mencióname algún trabajo, cualquier trabajo. Un chofer. Ok, gracias. Va. Yo puedo ser chofer, pero será lo mismo que yo tenga que trabajar en ese lugar, porque solo ahí que encontré trabajo, como consecuencia de una paga. A que, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Un chofer de un autobús a un chofer, por ejemplo, de alguien que compite en las carreras. No es lo mismo, ¿verdad? Los dos son choferes, pero ¿por qué creen ustedes que el que compite en las carreras, por qué creen que lo hace? Porque le gusta, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, los dos son choferes, pero uno hace las cosas por amor, el otro lo hace porque probablemente es el único trabajo que tiene. Entonces, ¿cómo va a andar todo el día el chofer del bus? Probablemente hasta peleándose con los pasajeros, ¿verdad? Amargado. Pero ¿cómo creen ustedes que va a estar el piloto? Y máxime si gana, enfiestado, ¿verdad? O sea, se dan cuenta la diferencia a cuando uno hace las cosas por amor, a cuando uno las hace por obligación. Pues cuando uno hace las cosas por amor, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi esposa, a veces ella no tiene, digamos así, en su economía no está tan bien que se diga, pero ella mira algo y ella sabe que o mis hijos o yo lo necesitamos, aunque ella lo necesite también. ¿A quién creen que le compra? ¿No me compra a mí o le compra a mis hijos? Y yo le digo, pero ¿por qué no lo compraste para ti? O sea, ¿por qué no lo hace? Por amor. Entonces les digo, exacto, entendiendo esto, mis amadas hermanas, en realidad esto es lo que ustedes y yo necesitamos. En nuestra relación con Dios, lo que yo necesito es amarlo. Y si yo lo amo, les digo, hacer cualquier cosa que yo tenga que hacer, sea obligación, o sea un privilegio, sea un derecho, o sea hasta una carga, digámoslo así, lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque yo he entendido de que lo estoy haciendo por amor. En alguna oportunidad, no sé si ya se los comenté, pero vamos a poner un ejemplo con más o menos acá, con las direcciones de acá. Había un hermano, eso pasó en Guatemala, de que él por ejemplo, él era de Alajuela, por ejemplo. Pero la iglesia donde él se congregaba, digamos, estaba, ¿qué está más lejos? Heredia o San José. Bueno, mencióneme algo que esté más lejos. Va, Guanacaste. Aunque es algo exagerado, Guanacaste, no es tanto, pero vamos a ponerlo así. ¿Será Piquí? Bueno, mira, Más o menos. la idea es esta, de que había alguien, como le digo, es algo exagerado, porque tampoco era tan así, pero lo vamos a hacer exagerado, que vivía en Alajuela, pero se congregaba en Guanacaste, y nunca faltaba a los cultos, o sea, se iba hasta allá. De repente un día, al ver que la obra estaba creciendo, entonces vino el pastor y mandó, estoy hablando del apóstol Sergio, es el ejemplo de él, y mandó al apóstol Sergio a la zona 5, pero donde estaba la iglesia central estaba lejos. Entonces digamos como que el pastor de aquí de Alajuela hubiera mandado a abrir una obra allá a Guanacaste, pero el hermano de Guanacaste se congregaba acá, era miembro de acá. Entonces pasó que llegó con el pastor y le dijo, mire pastor, como usted mandó al otro pastor allá a Guanacaste, y como usted sabe que yo vivo allá, entonces ya no me voy a congregar acá, y quiero pedirle si me da permiso para congregarme allá, que al final es el mismo ministerio, ¿verdad? Si lo pensamos humanamente, todos diríamos, tiene razón,
Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Otoniel, que era el pastor del apóstol Sergio, a este hermano? Y le dijo, decímele, ¿cuándo bajó tu nivel de amor? Antes, le dice, cuando no había iglesia allá, pero amás esta casa, tu amor te hacía venir hasta acá. Y ahora que ya hay una iglesia allá, tu amor ya no te hace venir acá, sino querer quedarte allá. Entonces, a mí me llamó la atención, o sea, esa pregunta que él hace, ¿cuándo bajó tu nivel de amor? Yo no sé si les ha pasado, mis amadas hermanas, pero a veces cuando dentro del matrimonio hay cierto disgusto, o sea, no hay un contentamiento, tal vez llega él o ella, ¿verdad? Y quieren un plato de comida y tal vez no se la sírvase usted. Mire qué hace, ahí hay comida. Pero cuando todo está en paz y todo es amor, hasta tal vez se esfuerzan por hacerle la comida que más les gusta. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces nuestro servicio es estorbado por la falta de amor. Porque cuando uno ama, mis amadas hermanas, literalmente, ustedes y yo que estamos casados, ¿por qué nos casamos? Diría alguien, yo por tonto, pastor, pero bueno, ahora ya estoy casado. No, pero ¿por qué nos casamos? O sea, yo no creo que a nadie le hayan puesto una pistola y ustedes se casan, sino entendemos que nos casamos porque amamos a la persona con la que nos vamos a casar, si no nos hubiéramos casado. Pero y si no lo amáramos, si no la amáramos, ¿creen que nos hubiéramos casado? Probablemente no. Entonces les digo esto porque cuando uno ama, o sea, uno no solamente hace, por eso les pongo el ejemplo del matrimonio, uno se da, uno se entrega. Por eso es que uno termina casándose. ¿Para qué? Para entregarse completamente pues al cónyuge. Al final la Biblia dice que en el matrimonio el cuerpo del varón le pertenece, así lo dice, a la esposa, y el cuerpo de la esposa le pertenece al varón. Entonces démonos cuenta el nivel de amor que lo lleva a uno, no a entregar algo, sino a entregarse por completo. Y si algo ustedes y yo sé que lo tenemos claro y seguro, es de que nuestro cónyuge, por más amoroso o amorosa que sea, pero jamás nos va a amar como nos ama Dios. Ahora el detalle es de que muchas veces nosotros amamos más otras cosas que amar a Dios. Y ahí viene, por eso les digo, esta a mí me llamó mucho la atención, esta versión, porque dice, por amor a ustedes, prohibiré al devorador. Entonces hay muchas cosas que Dios hace porque nos ama, pero hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer porque nuestro nivel de amor menguó. Amén, ¿me di a entender en ese punto? Bueno, ya el tiempo todavía tengo, pero ya se me fue. Y me faltan todavía, creo que 6. Entonces dice acá, miren exterminaré la langosta. Vamos a continuar para que no nos gane mucho el tiempo. Ahuyento, dice, de vosotros al devorador. Yo, dice, espantaré la langosta. Amenazaré por vosotros al tragador, dice. Les expulsaré la langosta. Y miren esta otra. Por amor de vos. Esta es una versión que está en portugués, pero se entiende. Por amor de vosotros, dice, reprobaré al devorador. O sea, si dice la palabra reprobar, ¿qué idea nos hace? Pues de que fue como que pasó por un examen, ¿verdad? Pero reprobó, lo perdió. Entonces démonos cuenta, mis amadas hermanas, la importancia de hacer lo que yo tengo que hacer. Lo podemos resumir así, por amor a Dios. Amén. Bueno, y vean esto pues. Estos significados que están acá, voy a regresar acá a esto, para que ustedes vean. Acabamos de ver lo que dicen otras versiones acerca de reprender, pero aquí yo quiero poner cuando dice acá al devorador para que destruya. O sea, los significados que vamos a ver ahorita son de la palabra destruir. Y es acá, mis amadas hermanas, en donde yo les he dicho en más de alguna oportunidad de que cuando se trata de la obra del enemigo en contra de nosotros, el enemigo no se va a atentar, por así decirlo, el alma para decir, no, pobrecito, pobrecita, ya lo estorbé, ya la estorbé mucho. No se va a tentar el alma. Y muchas veces les digo, a nosotros, mis amadas hermanas, nos cuesta, por ejemplo, nos cuesta orar, nos cuesta tal vez hacer una vigilia, nos cuesta leer la palabra. No estoy diciendo que no lo hagamos, ¿sí? Pero sí estoy diciendo nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Volvemos
a lo que hemos venido hablando, porque nuestro nivel de amor ha menguado, porque tal vez el interés ha menguado. Y algo que ustedes y yo tenemos que tener muy claro es de que definitivamente, ¿verdad? Mientras que estemos en esta tierra, o sea, yo no puedo pasar solo de brazos cruzados, ¿verdad? Esperando a que el Señor se me aparezca para ver su gloria. O sea, yo tengo que buscarlo. Pero también mientras yo lo busco, o sea, también tengo que buscarlo, vamos a decir así, ganarme la vida de alguna forma. Amén. O sea, no puedo quedarme solo acá y esperar que ángeles o cuervos vengan y traigan el alimento a mi casa, porque la Biblia dice que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Ok, ¿por qué les digo esto? Porque juntamente con todo lo demás que yo hago, debo de tener una vida espiritual. Amén. Miren, la otra semana, por eso que yo quiero terminar esto hoy, vamos a hablar del devorador, aunque probablemente lo empiece a hablar hoy, allá en Grecia, del devorador de sueños, porque ese tema es muy importante, ese tema, mis amadas hermanas, ¿cómo? ¿Por qué nuestra vida no avanza? A pesar de que yo tengo sueños, tengo metas, tengo planes, ¿por qué no avanza mi vida? Porque algo se está devorando en este punto, mis sueños. Amén. ¿Y por qué? Como ya ese es el fin de esto. ¿Por qué entra el devorador? Porque algo he dejado de hacer. Bueno, ahora vean, pues les menciono todo esto para que ustedes y yo veamos. Entonces, cuando el devorador entra, ese no entra con misericordia, diciendo, pobre, no, solo estórbele un poquito. No, va a entrar a tratar de destruirlo todo por completo. Vean el significado. Para que destruya, dice. Vamos a leerlos todos, pero voy a hacer énfasis solamente en los que están en otro color. Ya casi termino, tengo 9 minutos todavía. Arruinar, dice que es el primero, literalmente o figurativamente. Entonces puede ser arruinar algo literalmente o espiritualmente, como figura. O sea, me puede estorbar en lo físico o en lo material, como en el alma, o en los sentimientos o en lo espiritual. Corromper, hemos mencionado este significado en más de alguna oportunidad, ¿verdad? Corromper. El ejemplo que yo les he puesto, si ustedes se recuerdan, es con el metal, ¿verdad? Cuando el metal se expone al clima, pues se empieza a corromper, se empieza a carcomer, y poco a poco la fuerza que aquel metal tenía, pues ya no sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se debilitó. Bien, corrupción, corrupto, dañar, daño, demoler. Vean este otro, depravado. Cuando se menciona de esa palabra, depravado, es una persona, mis amadas hermanas, que en su alma pues simple y sencillamente está trastocada. Uno de estos días nos enterábamos de alguien, ¿verdad?, que le hizo daño a una niña, y yo le decía a mi esposa, pues imagínate, le decía yo, o sea, ¿qué nivel de depravación tiene que haber en un hombre para hacerle daño a una niña de 6 años? Si físicamente hablando, y perdónenme que se lo diga así, pero voy a ser muy claro, mis amadas hermanas, o sea, el cuerpo de una niña pues no tiene ni siquiera la capacidad de que por lo que se ve le despierte algún deseo al hombre, ¿no? Si es una niña. Entonces le decía yo a mi esposa, fíjate qué nivel de depravación tiene que haber para que le hagan esto a una niña. Y de esto se trata, de esto, de que cuando se cae, mis amadas hermanas, en un nivel de depravación, imagínense en el ejemplo que estoy poniendo, que alguien le haga daño a una niña, ¿cómo creen ustedes que va a crecer esa niña? Esa niña va a quedar marcada para toda su vida, para toda su vida. Entonces ahí démonos cuenta cómo trabaja el devorador, estorbando toda la vida. O sea, no un momentito, no un año, sino va a buscar estorbar toda la vida. Bueno, continúo, ya casi termino. Miren este otro, derribar, deshacer, desperdiciar. Vamos a leerlos nada más. Destrozador, dice, hacer destrucción, destruidor, destruir, desbastar, echar, perdón. Miren este otro, enloquecer, estropear. Y este me llama mucho la atención, que el devorador destruye siendo un heridor, hiriendo. Y lamentablemente, mis amadas hermanas, en el día de hoy no hace falta, vamos a decirlo así, estar uno mal portado. Porque cuando uno está mal portado,
A veces uno se merece que lo maltraten, que lo ofendan, porque uno se portó mal, ¿verdad? Pero a como está el mundo y la situación el día de hoy, no hace falta, mis amados hermanos, se gana uno de gratis, por así decirlo, ofensas, gente que lo hiera, a veces hasta solo porque uno llegó, hasta le cae mal que uno hubiera nacido, se gana uno herida. Pues aquí es donde ustedes y yo tenemos que escudriñar cómo está nuestra alma. ¿Será que tengo alguna herida? Porque bíblicamente la Biblia nos muestra que alguien que está herido va a herir. Yo he estado hablando allá en Grecia acerca del espíritu de contragolpe, de que yo te realizo algo y el enemigo va a querer estorbar. ¿Para qué? Para que yo no crezca. Amén. Y muchas veces estorba, ¿cómo? Hiriendo. No sé si les habrá pasado, pero a mí sí me pasó en alguna oportunidad cuando yo estaba con mis papás, ni estaba casado, ¿verdad? De que pasamos planeando un viaje a un lago que se llama ya Panajachel, y todos contentos al viaje. En el camino, a mi hermano y a mí se nos ocurrió quitarle un zapato a mi hermana y le hicimos creer que el zapato lo habíamos tirado por la ventanilla del carro y era mentira, y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y mi mami se enojó. Llegamos al lugar y ella iba tan enojada que dijo: nos vamos. Solo llegamos al lugar, nos bajamos, y cuando regresamos al carro, para que ella se bajara, no, nos vamos, dijo. Y imagínense usted, hasta eso pasó hace un montón de años y yo todavía lo recuerdo. O sea, ¿por qué? Que definitivamente más de alguna herida le causamos. En su enojo nos vamos, o sea, terminamos pagando el plato roto. Tanta ilusión teníamos del viaje que echó a perder por ir molestando. Le dice acá, termino con esto: matar, merodear, es como andar ahí detrás de alguien, ¿verdad? Viendo qué anda haciendo, no para cuidarlo, sino para hacerlo tropezar. Merodeador. Perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter, y este último me llama la atención, y es violar. Y con esto vamos a terminar, mis amadas hermanos, de que cuando se habla de esto acerca de violar, ustedes y yo tenemos que entender una cosa, de que cuando se habla de violar, o sea, no es solamente el acto, ¿verdad?, de violaron a aquel niño, no, sino ustedes y yo tenemos libertad. Yo tengo libertad para andar en la calle, ¿verdad? Y yo puedo caminar libremente. Pero imagínense ustedes, ¿será correcto de que yo voy caminando, ¿verdad?, y veo que alguien viene ahí de frente? O sea, ¿qué debería de hacer yo? ¿Quitarlo? Quítese porque aquí voy caminando yo. ¿O qué debería de hacer? Si veo que en el mismo camino donde yo voy, alguien viene, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad que sí? Hacerme a un lado. Pero si yo me quedo ahí parado y obligo al otro a que se quite, entonces eso se le llama una violación. ¿Por qué? Porque la violación tiene que ver con estorbar la libertad del otro. O sea, ustedes y yo tenemos libre locomoción, pero si yo ya por andar caminando estorbo la libre locomoción de otro, estoy violando sus derechos, y es una violación. Entonces muchas veces nos pasa eso, de que alguien no se lleva a cabo la violación, como todos tenemos la idea, ¿verdad? Pero sí violamos los derechos, el espacio de muchas personas muchas veces, y esto es una consecuencia de la obra del devorador. Aún, mis amadas hermanas, la Biblia muestra que entre esposos también tiene que haber cierto respeto, digámoslo así, por la privacidad. Por eso la Biblia dice que cuando querramos dedicarnos a la oración como matrimonio, que nos separemos por un tiempo. Pues démonos cuenta, también ella, dentro del matrimonio, es necesario que tengan su espacio. O sea, no en todo tengo que estar yo encima de mi esposa viendo que... No, tengo que darle su espacio también. ¿Por qué? Porque si yo no se lo doy, aunque es mi esposa, estoy violando sus derechos. Amén. Y esto es lo que hace el devorador, a que yo no pueda tener libertad, sino que quiero hacer una cosa, pero me siento oprimido. ¿Por qué? Porque hay algo que está devorado. Y termino, aunque ya les había leído la cita, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos hablado es la obra del Señor, amén, como consecuencia de que yo tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Malaquías 3:10, trae todo el diezmo al alfolí, amén.
para que haya alimento, dice, en mi casa. Y luego dice, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego viene el versículo 11, ¿verdad? Por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya vuestros frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Vean qué tremendo esto, que lo dice el Señor de los ejércitos. Amén. Y cuando se habla del Señor de los ejércitos, mis amados hermanos, o sea, no se está hablando del Dios de paz, ¿verdad? Se está hablando de un Dios guerrero. Entonces, ¿quién es el que está hablando que yo tengo que llevar mi diezmo y que va a reprender al devorador? O sea, no es el Dios de paz, es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué? Porque entonces esto del diezmo, mis amadas hermanas, es como un requisito para poder entrar al campo de la batalla. O sea, nadie, por ejemplo, como un arma, pues mejor dicho, nadie va al campo de batalla si no va armado. Pero nadie va al campo de batalla si primero no le han enseñado a utilizar las armas. Si no, ¿a qué va a ir? Imagínense, no va armado o va armado pero no puede utilizarlas. Con las mismas armas que va, se va a matar. Amén. Entonces yo termino con esto diciéndoles, mis amadas hermanas, de que entonces para reprender al devorador, o sea, tengo que hacer yo mi parte y entonces Dios hace su parte. Amén. Amén y amén.